Para poder resolver el ejercicio 15b, C y E, hay que tener claro el concepto de funciones. Uno lo podría resolver así directamente también, pero prefiero yo darles la parte teórica para que quede más claro, ¿sí? Y también como para que ya nos sirva para la práctica número 2. La otra clase vamos a ver función lineal, cuadrática y polinómica. Ahora también voy a hablar sobre la función lineal, ¿sí? Pero en la próxima clase reforzamos todo lo que vamos a ver hoy con respecto a la guía 2. Bien, veamos primero qué es una función. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué es una función? Ya vimos lo que son los conjuntos numéricos, ¿sí? Las inecuaciones y todo lo demás. Pero ahora viene un tema muy fundamental en la matemática, que son las funciones. Vamos a ver la definición. Una función es un tipo especial de relación en la que a cada elemento del primer conjunto le corresponde únicamente, observen, por eso está subrayado, le corresponde únicamente uno del segundo conjunto. ¿Qué significa? Que ustedes van a tener dos conjuntos, van a tener un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Pero a cada elemento del conjunto de partida le corresponde únicamente un elemento del conjunto de llegada. Quizás ustedes ahora están viendo la definición, pero no les queda del todo claro. Voy a hacer un gráfico para que ustedes lo puedan visualizar y se pueda entender mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice toda esta definición? Ahora lo vamos a ver geométricamente. Función es lo siguiente, chicos. Yo puedo tener un conjunto A, yo tengo un conjunto B. Hacete la idea que vos tenés dos conjuntos. Podría ser los reales y los reales, podría ser, o los naturales, los enteros, qué sé yo, cualquiera, ¿sí? Los conjuntos numéricos que nosotros habíamos nombrado. El conjunto A, vamos a suponer que tiene los siguientes elementos: x1, x2 y x3. Estoy suponiendo que tiene tres elementos, pero eso es raro ver, ¿sí? Porque mayormente tiene infinitos elementos, pero estoy suponiendo, ¿sí? Ahora, el conjunto B, vamos a suponer que tiene los siguientes elementos: y1, y2 y 3. Yo tengo dos conjuntos y los voy a relacionar. ¿De qué manera? Mediante una función. Entonces, para llegar de este conjunto a este conjunto, yo utilizo una función. ¿Qué es una función? Es una regla de correspondencia. A este conjunto, perdón, a este elemento le va a corresponder este elemento que está acá. A este elemento x3 le va a corresponder este elemento que está acá. Y a este elemento x2 le va a corresponder este elemento. Este es el famoso conjunto de partida. Y este es el conjunto de llegada. Creo que está de más decirles por qué se le llama de partida y de llegada, porque creo que es muy visible en el gráfico. Pero rescatemos lo siguiente. Observen que este elemento está relacionado con un elemento del conjunto B. Este elemento está relacionado con el otro, con otro y este con otro. No me interesa el orden. Observen, este segundo elemento está relacionado con el tercero. No interesa ese orden. Lo que interesa es que tengan la relación de 1 a 1. Otra forma de leer esto es lo siguiente, chicos. Algo que también me van a escuchar ustedes a mí decirlo muchas veces. Y1 es la imagen de x1. Cuando yo le diga que un componente es la imagen del otro componente, cuando yo le dé pares ordenados, es porque ustedes tienen que hacerse la idea de que este elemento que yo mencioné primero está en el conjunto de llegada y el siguiente en el conjunto de partida. Y1 es la imagen de x1. Y2 es la imagen de x3. Y3 es la imagen de x2. Observen que tienen una relación de 1 a 1. Entonces, sí es una función.
¿qué tendría que pasar para que digamos, esta f, ¿sí?, no sea una función? ¿Qué tendría que pasar? Tendría que pasar lo siguiente, chicos, que un elemento del conjunto A esté relacionado con dos elementos del conjunto B. Obviamente yo no voy a hacer otro gráfico, pero si usted lo puede hacer nuevamente, repetir el mismo gráfico sería genial. Si no, igual la idea es que quede el concepto claro. Observen el cambio que voy a hacer a esto, chicos. Ahora yo voy a decir que x1 también está relacionado con y2. Observen el cambio que he hecho. Ahora, observemos. Y1 es la imagen de x1. Y2 es la imagen de x1. Acá ya viene un problema. ¿Por qué? Porque un elemento del conjunto A está relacionado con dos elementos del conjunto B. Entonces, no está cumpliendo con la definición. Rompe todo esto. Si ustedes tienen este gráfico, entonces directamente podés decir, eso no es una función. ¿Sí? Entonces, se rompería todo esto y decimos que no es función. Conclusión. Cuando ustedes vean que, digamos, que un elemento del conjunto A, ¿sí?, o conjunto de partida tiene, digamos, dos imágenes, directamente no es función. Ya está. Con los otros elementos no tengo por qué corroborar, porque basta que uno tenga dos imágenes, ya está, no es función. ¿Sí? Espero haya quedado claro esta parte, chicos. Es totalmente conceptual. Continuamos. Entonces, ya tenemos la noción de qué es una función. Ahora viene los tipos de funciones que nosotros vamos a trabajar en esta materia. Existen muchas funciones, pero no lo vamos a estudiar todas. Vayamos con el más importante. Bueno, con el primero, ¿sí? Función lineal. ¿Qué es una función lineal? Definición. Una función lineal es una función, ojo, me dice que es una función. Ya sabemos que es una función, son aquellos que están relacionados de 1 a 1, cuyo dominio son todos los números reales, cuyos rangos son todos los números reales, son también todos los números reales, y cuya expresión analítica es un polinomio de primer grado. Es decir, esto se lee, es decir, f es una función donde el conjunto de partidas son los reales y el conjunto de llegadas son los reales, tal que f de x, su regla de correspondencia es mx más b. Vuelvo a repetir, f es una función donde el conjunto de partidas son todos los reales y el conjunto de llegadas son todos los reales, tal que su regla de correspondencia es un polinomio de grado 1. Quizás alguno de ustedes estará preguntando, Isaías, ¿por qué vos escribiste una M y no una A si la mayoría de los libros aparece como una A? Bueno, también existe texto donde aparece una M porque a la pendiente mayormente se le representa con una letra M minúscula, pero es simplemente simbología, ¿sí? Para nosotros hablar el mismo idioma, cuando yo les dé a ustedes una función lineal, es porque no va a existir A, sino va a existir M y B. Yo tengo esa costumbre de llamarlo, ¿sí? Si usted le ponen esto A, no hay problema. Ya depende de cada uno. Otro punto es el siguiente. Acá menciona dominio y codominio. Perdón, dominio y rango. Eso no les había mencionado, pero el dominio se refiere al conjunto de partida. Este es el dominio. ¿Sí? El conjunto de partida también se le llama el dominio. Ahora, el conjunto de llegada se le llama codominio. Pero ¿por qué acá nos menciona rango? ¿Qué es rango? Chicos, rango o imagen es lo mismo. Rango, imagen es lo mismo. Por ejemplo, si yo te pido una función, ¿cuál es el rango? Es porque me refiero a la imagen, ¿sí? Y viceversa. Pero no es lo mismo decir rango, imagen que codominio.
no es lo mismo, son totalmente distintos, ¿sí? Codominio es un conjunto más grande, el rango de la imagen es un subconjunto del conjunto de llegada. Para que se pueda visualizar mejor, completémoslo con un gráfico. Yo tengo el conjunto A y tengo el conjunto B. Y tengo una función. Si yo tengo acá elementos x1, x2 y x3, y acá tengo y1, y2, y3, y4. Y yo digo que f es una función. Bueno, para que f sea una función, tiene que haber relación de 1 a 1. Entonces yo digo así. Vamos a hacerlo más fácil, que tengan la siguiente relación. Observen. Uno puede pensar que no es función porque I4 no es la imagen de ningún elemento del conjunto de partida o del dominio. Pero no hay problema. A todo este conjunto se le llama codominio. Entonces, Isaías, ¿cuál es la imagen? La imagen, su mismo nombre lo dice, ¿no? Imagen o rango es porque son imagen de algún elemento del conjunto A. Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Encierro. Todo esto que yo estoy encerrando es la imagen. ¿La imagen de quién? De F. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque observen, I4 es un elemento del codominio, pero no es un elemento de la imagen. ¿Sí? Es una pequeña aclaración que quiero hacer. Para saber cuál es la diferencia. ¿Sí? Bien. Igual el término codominio como que no lo utilizamos mucho, pero igual quise aclarar todo esto. Lo primordial, chicos, si no les quedó muy claro esto, lo primordial es lo siguiente, que una función lineal, chicos, una función lineal, ¿sí? Se representa por un polinomio de grado 1. Ustedes cuando yo le diga función lineal en mente tienen que tener mx más b. Es un polinomio de grado 1. Eso es una función lineal, ¿sí? Bien, ahora el conjunto de partida y llegada, bueno, en una función lineal o en cualquier función polinómica, el dominio siempre son todos los reales, pero la imagen va a cambiar algunas veces, ¿sí? Va a cambiar. Eso igual lo vamos a hacer poco a poco. Yo igual lo menciono muchas veces y ya con tantas veces que yo lo menciono, ya a ustedes se les queda también, sin necesidad de estar revisando mucho los apuntes. Bien. Habiendo hecho estas pequeñas observaciones, ahora vamos a regresar a la pregunta 15. Yo les prometí que hoy íbamos a resolver esos ejercicios, porque si llegan a entender esos ejercicios, como que la guía 1 ya lo tienen prácticamente, digamos, a su favor. Es decir, que podría venir de esa forma las preguntas para las evaluaciones, ¿sí? Bien, entonces regresamos a la pregunta 15b, porque ya vimos un poco de funciones. Sea f de x igual a menos x más 2, hallar la distancia entre los puntos A y B. Observen que ahora ya no te dan dos puntos directamente, te dan una función, ¿sí? Y toda función tiene una regla de correspondencia. ¿Y qué es una regla de correspondencia? Una ecuación, velo de esa manera. Hallar la distancia entre estos dos puntos. Ahora uno dirá, pero el punto A y el punto B es algo familiar que yo tenía anteriormente, porque el primer elemento yo lo conozco es 0, pero el segundo es F0. Tu trabajo va a ser encontrar cuánto vale F0. En el punto B, tu trabajo va a ser cuánto vale F de menos 4. Entonces, observen lo que vamos a hacer. El punto A es 0, punto y coma, F0. ¿Eso qué significa? Que para que vos sepas cuánto vale esta componente de este par ordenado, perdón, de este punto, de ese punto, tenés que calcular la función que yo te estoy dando. ¿Y qué función es? Precisamente lo que nosotros habíamos mencionado. Es una función lineal. Entonces, yo escribo f de 0 es igual
Observen que X vale 0, porque acá me lo dan. Observen que todo este elemento que está acá es la imagen de 0, por eso se escribe F paréntesis y este número que está acá siempre va adentro. F de 0 es igual, lo reemplazas acá, menos 0 más 2. ¿Cuánto vale F de 0? Menos 0 más 2, 2. Observen, ya lo encontré su valor. Entonces, ¿cuál es realmente el punto A? 0, 2. Ese es realmente el punto A. ¿Se dan cuenta? Si no te quedó claro, vamos con la segunda parte, el punto B. Sería genial que con respecto a esta pregunta no les quede duda, chicos, ¿sí? Así que cualquier duda me consultan, por favor. Bien, el punto B es menos 4, punto y coma, F evaluado en menos 4. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que está acá es la imagen de menos 4. Pero para yo encontrar la distancia, yo no lo necesito de esta manera. Yo lo requiero como valor numérico, como lo encontré en el punto A. Por eso nuevamente hago el cálculo. F de menos 4 es, acá tenés un negativo, es un menos. Menos 4 más 2. F de menos 4 es menos por menos más F de menos 4 es 6. Observen. Ya encontré la imagen de menos 4. Ya tengo los dos puntos. Ojo, son puntos, no son intervalos. Son puntos, ¿sí? El primer punto es 0.2, el segundo es menos 4, 6. ¿Cómo se lee? 2 es la imagen de 0. 6 es la imagen de menos 4. Listo. Ahora volvemos a lo que vimos al comienzo, ¿no? Cuando yo tengo dos puntos y conozco todos sus componentes, sin ningún problema yo puedo calcular la distancia entre esos dos puntos. Dejo unos segundos para que termine de copiar esta parte para poder resolver el ejercicio. Bien, como ya tenemos los dos puntos, tenés que utilizar la fórmula. Recuerda la distancia de AB, puedes escribir la fórmula. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Ahora depende de ustedes, chicos. ¿Quién es quién? Yo defino que esto es X1, esto es Y1. Yo decido que esto es X2 y esto es Y2. Listo. Reemplazas AB, bueno, es la distancia que vamos a encontrar. X2 vale menos 4, ¿sí? Porque yo lo definí así. Menos 4 menos 0. Y2 vale 6. Menos Y1 vale 2. Bien, he reemplazado los valores. Si en algún momento observan que yo tengo un error de cálculo, me avisan por favor. Bien, he reemplazado los valores. Ahora únicamente motivo de calcular. Esto nos va a dar menos 4. Menos 4 al cuadrado, 16. 6 menos 2, 4. Al cuadrado, 16. Resulta raíz cuadrada de 32. Tenemos resuelto el ejercicio. Una aclaración más. Bueno, esto lo vuelvo a repetir para los nuevos. Obviamente vamos a suponer que ustedes están en el examen, ¿sí? La evaluación de carácter formativo, examen final, qué sé yo. Todos esos escenarios que ustedes van a tener. Llegan a esta respuesta.
y no les aparecen las opciones o en las alternativas, obviamente tienen que ingresar en la calculadora y te tiene que arrojar su valor aproximado, ¿sí? Ya depende de, digamos, cómo están las opciones. Por eso, o sea, no es que vos tienes que llegar hasta donde yo llegué, no. Te pueden pedir más dependiendo de las opciones, ¿sí? Ahora vamos a resolver el ejercicio C, que me parece el que tienen mayor problema para resolver, ¿sí? Quizás alguno pudo resolver este ejercicio y bueno, vamos a corroborar. Pregunta 15. La función lineal, observen lo que vimos, la función lineal, ya sabemos que es una función lineal o por lo menos tenemos la idea. Es el siguiente. Observen que es un polinomio de grado 1, es mx más b. M vale 2, b vale 6. Corta al eje X en el punto B, P, y corta al eje Y en el punto Q. Hallar los puntos P y Q y calcular la distancia entre ellos. Bueno, vamos por parte porque hasta a mí también me mareó un poco. Yo necesito plantear los dos puntos. Y luego de plantear esos dos puntos, yo necesito saber sus componentes. Luego de saber sus componentes, tengo que calcular la distancia entre esos dos puntos. Ojo que una cosa es punto y otra cosa son componentes. Los puntos tienen dos componentes. Todos los puntos tienen dos componentes. Bien, vamos con el punto P. ¿Cuáles son sus componentes del punto P? Veamos. Esta función corta al eje X en el punto P. Corta al eje X. Si un punto corta, perdón, si una función corta al eje X en el punto, bueno, corta al eje X, eso me está informando que Y vale 0. Es decir, que la segunda componente vale 0. Vamos con el siguiente. Q. Y esta función corta al eje Y en el punto Q, al eje Y. Si lo corta al eje Y, ¿quién vale 0? Vale X, es decir, la primera componente. Voy a hacer un pequeño gráfico porque quizás alguno como que se está perdiendo. Nosotros sabemos que la plataforma donde estamos, digamos, trabajando, sobre cuál estamos trabajando, sobre cuál hacemos los gráficos, es un plano cartesiano que contiene eje Y y eje X, ¿sí? Nosotros en este sistema cartesiano hacemos nuestro gráfico siempre. Observen que dice, la función lineal corta al eje X en el punto P. El eje X siempre es el eje horizontal para nosotros. Corta el eje X. Entonces, si corta el eje X, vamos a suponer que sea esta función. ¿Sí? Estoy suponiendo. Ponerle que entonces es esta función. Si lo corta al eje X, es porque la segunda componente siempre vale 0. ¿Sí? ¿Y por qué vale 0? Recuerden que la segunda componente te indica la altura. Entonces, el eje X es el suelo donde vos estás pisando. Hacete esa idea. Y por debajo, digamos, es algo subterráneo y esto es normal, ¿no? La altura que uno, qué sé yo, si yo salto, etcétera, etcétera, no sé qué altura puede tener, ¿sí? Bien, entonces, si este es el suelo donde uno está pisando, vamos a hacer esta idea. Bueno, uno está acá. Yo estoy ahí. Este es el suelo donde yo piso. ¿Existirá altura en ese punto? No, porque estoy sobre la superficie, no tengo altura. Por eso, 0. Porque la segunda componente me indica la altura. ¿Sí? Bien, ahora, el punto Q, hacete la idea que es este.
qué sé yo, estoy dando un salto único, ¿sí? Entonces, observen, yo estoy acá en el punto Q, qué sé yo, he dado un salto, estoy acá. Esta es mi superficie. Entonces, por eso la primera componente vale 0, porque no estoy sobre ella, ¿sí? En cambio, si tengo una altura. Conclusión. Cuando el gráfico corta el eje X, la segunda componente vale 0. Cuando el gráfico corta el eje Y, la primera componente vale 0. Y es por todo esto que les acabo de explicar, ¿sí? Por si alguno no lo comprendió, porque siempre me preguntan a veces por qué la primera es 0 si lo corta al eje Y y por qué la segunda componente es 0 cuando lo corta al eje X. Quizás algunos ya lo tiene claro y quise hacer esta, para los que no, quise hacer esta pequeña ilustración, ¿sí? Bien, no nos podemos detener más. Continuemos. ¿Cómo encontramos estos componentes que me hace falta? Con la función. Recuerden, chicos, que la segunda componente es la imagen de la primera. Entonces, si digamos, la segunda componente vale 0, es porque este es el que vale 0, f de x. Otra aclaración más, si yo tengo un punto P, la primera es x y la segunda es f de x, ¿sí? Por eso yo sé que f de x vale 0. Entonces, si esa vale 0, ¿cuánto vale x? Bueno, despejas la ecuación. El número 2 lo pasas a dividir y te queda menos 3. Ahí está, chicos. Ahora, yo necesito la imagen de 0. Lo reemplazas acá. Ojo que x vale 0. Recuerden que es la primera componente. Entonces, observen lo que estoy haciendo. ¿En dónde ubico el 0? En donde yo veo las x ubico un 0. Esto lo dejo así. 2 por 0, 0. ¿Cuánto me da? 6. Ese 6 lo ubicas acá. Ahí está tu altura, chicos. 6. Y acá, menos 3. Hemos encontrado todas las componentes del punto P y punto Q. Profe, ¿me muestra la hoja de arriba para sacar una foto? ¿La primera o esta parte de la segunda? Esa. Listo. Bien, entonces ya tenemos los componentes. Vamos a encontrar la distancia, que es, digamos, lo que ya sabemos hacer hasta ahora. Por eso vamos a acelerar un poco. Para nosotros esto va a ser x1, esto es y1, perdón, esto es x2 y 2. Y utilizamos la fórmula. La distancia de PQ es raíz cuadrada. Recuerdan que era x2, entonces sería 0, menos x1, pero x1 vale menos 3 al cuadrado, más y2 vale 6, menos y1 que vale 0. Vamos a encontrar esa distancia. Esto nos va a dar menos por menos más, te queda 3 al cuadrado, c menos 0,6 al cuadrado. Entonces la distancia de PQ es 9 más 36. Si no me equivoco, esto da raíz cuadrada de 45. ¿Y cuánto vale aproximadamente esta raíz? Vamos a ver.
Vamos a ingresar la calculadora. Aproximadamente esto vale 6,708 puntos suspensivos. Bueno, alguna de estas dos formas me tiene que aparecer en las alternativas si llegara a venir este tipo de ejercicios, ¿no? Bueno, y tenemos resuelto este ejercicio. Si tienen alguna duda, pueden consultar, chicos. Profe, ¿puede poner de vuelta la hoja que le había pedido a la compañera que no pude sacarle screenshot? ¿Esta hoja? Sí, esa. Ok, Gracias. Ya está, ¿eh? genial. Bien, nos faltaría ver únicamente un ejercicio. El 15E. Bueno, este ejercicio es una ecuación cuadrática. Mejor doy la idea de función cuadrática y resolvemos el ejercicio. Así que me quedan muy pocos minutos. Voy a cortar y les envío un nuevo enlace.